Hola, mucho gusto, mi nombre es Lady Muñoz y estoy con mi hija Samantha. Ella me estará acompañando con una actividad que realizaré para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Está relacionada con un cuento y vamos a empezar. Vamos a ver con tu manita así. Compro un huevito, este dedito lo cocino, este dedito lo fue pelando, este dedito lo fue salando y este gordo glotón se lo comió. ¿Cuál se lo comió? Otra vez. De huevito, este dedito lo cocinó. Este dedito lo fue pelando, este dedito lo fue salando y este gordo glotón se lo comió. Pongan sal. Eso. ¿A cuál le van a poner sal? Eso, muy bien. Muy bien. Ahora te voy a contar un cuento. El cuento se llama La historia de un árbol y empieza así. Frente a mi casa, en la calle Potrero, había un árbol. El árbol de mi casa era enorme, frondoso y viejo, sobre todo viejo. El árbol no era realmente de mi casa. Estaba al frente, como yo ya dije. Yo me montaba en él, lo regaba los martes, nunca nadie lo reclamó, por eso y por cariño decidimos que era nuestro. Cierto día, mi árbol se infectó de esas fiebres que yo creía que solo le daban a los humanos. Se aburrió, quiso cambiar. De pronto, deseó poder moverse por todas partes. Llegó a tener celos de esos seres blandos y sin hojas que no tenían que permanecer anclados al suelo para vivir. Noche tras noche, mientras el viento lo mecía con ternura, pensaba en la forma de llegar a lugares donde ningún árbol hubiese llegado. Noche tras noche movió sus raíces, tal como nosotros nuestros pies cuando nos entierran en la arena de la playa. Y fue abandonando la tierra, alejándola de su piel, sintiéndose libre. Al día siguiente, nadie en la ciudad le creyó al conductor que insistía en que él no había perdido el control de su auto, sino que el árbol con el que chocó cruzaba la avenida. Tampoco nos creyeron a nosotros cuando fuimos a la policía a denunciar que un ladrón inescrupuloso había decidido robarnos y que en lugar de llevarse el auto o la caja fuerte había elegido para su fechoría nada más y nada menos que el árbol de mi casa. Y se molestaron mucho y nos sacaron de la jefatura cuando dijimos que en realidad el árbol no era nuestro. Evitando las zonas pobladas, quedándose paralizado cuando se encontraron a alguien que en los campos el árbol de mi casa se fue alejando paso a paso, con sus piernas nuevas buscando un lugar donde plantarse, en el que nunca antes hubiera estado otro árbol. Luego de 7 semanas y 2 días, mi árbol llegó al mar inmerso e intenso a plantarse en el fondo, pensando que un árbol en el océano sería una gran novedad. No contó con que la suavidad de la arena marina no lo dejaría aferrarse bien, ni con las mareas, mucho más fuerte que los tornados, ni con que las hormigas son infinitamente menos molestas que los peces, que mordisquean sin cesar su corteza jugosa. Cuando salió empapado y triste, se sentó un rato en la orilla y luego de unos minutos prosiguió su búsqueda. 3 días se estuvo sacudiendo para que le cayera la capa de sal que dejó aquella aventura.
Giró al este y siguió buscando. Llegó a la cima de las más altas montañas del planeta e intentó trasplantarse allí. Pero la nieve inclemente le quería encarcelar el hielo. La roca irrompible no le dejaba meter sus raíces y las anguilas eran tan grandes y tan pesadas que honestamente tenerlas paradas en sus ramas era muy difícil de soportar. Por fin el árbol de mi casa, que ya no era de mi casa, aunque al principio tampoco lo fue, llegó al desierto, no vio ningún árbol entre sus ocres y sintió que aunque el calor era horrible, podría resistirlo y ser el único que crecería allí. Hundiendo las raíces, pierna con el suelo hirviente, se meció cada 6 horas para sacudir la arena de sus hojas y soportó, confiado en permanecer. El frío de las noches también era intenso, pero sin hielo, por lo que se armó de paciencia, soportó. Lo que mi árbol no calculó fue que la arena desértica que lo permitía fijarse no tenía nada para alimentarse, y cuando quiso desistir ya no tuvo fuerza para mover sus raíces y sus piernas. Pensando en cómo resolver este dilema, mi árbol se fue secando, incapaz de liberarse. Poco a poco, un sueño espeso cayó sobre él, tal como caía la arena sobre sus hojas, y tan ocres como las dunas antes que el sueño lo dominara. A las 4:15 de una tarde de un jueves, pidió a su madre la naturaleza que no lo dejara fracasar. Así, no supo ni siquiera si completar su oración. La negrura lo dejó a ciegas y ya no pudo sentir calor o frío, según fuera de día o de noche. La tierra le dio vueltas alrededor del sol, cientos, miles y millones de vueltas. Yo salí de casa, me gradué, me casé, me hice viejo y un amanecer de agosto me fui para siempre. Mis hijos tuvieron hijos y ellos hijos y sus hijos hijos. El último hijo del hijo del hijo de mi hijo, ya de 15 años, leyó en el periódico de un viernes a las 3:01 de la tarde que habían descubierto el tronco reseco de un árbol en pleno desierto. Decía la noticia que se trataba de todo un acontecimiento arqueológico y que pronto acondicionarían el lugar para que todos pudieran visitar el árbol encontrado donde nunca debió estar. Construyeron un parque y un lago para que la gente pudiera admirar el gran descubrimiento sin sufrir los rigores del desierto. El día de la inauguración, el nuevo lago humedeció la arena hasta que una gota de agua a la punta de lo que alguna vez fue la raíz, pierna del árbol de mi casa, e inmediata de la corteza quedaba una pizca de vida adormecida que el agua despertó y como corriente eléctrica corrió por el árbol maniándolo. Mi árbol despertó de segundos y 30 décimas para ver a las personas contemplándolo y saber que había alcanzado su sueño. Era el árbol que llegó a donde ningún otro árbol había llegado. Entonces sonrió, tembló lentamente mientras cerraba por un instante sus ojos y no volvió a despertar. Así el árbol que era de mi casa se convirtió en el árbol de todas las casas. Su valiente historia vuela como hojas por todos los rincones de la tierra, y son los humanos, esos seres blandos y sin hojas, quienes le admiran. Bueno, y eso fue todo, espero les haya gustado. Chao.